Números capítulo 26. El nuevo censo. Dios habló con Moisés y Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y le mandó a lo siguiente: vean cuántos varones israelitas hay que tengan más de 20 años de edad. Quiero que anoten en una lista los nombres de los que puedan ir a la guerra. Esa lista debe hacerse de acuerdo a la familia a la que pertenecen. Cuando estaban en el territorio de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Moisés y Eleazar les ordenaron a los israelitas que hicieran todo tal y como Dios les mandó. Estos son los que salieron de Egipto y fueron anotados en la lista. Los hijos de Rubén, hijo mayor de Jacob, fueron Enoc, Falú, Hezrón y Carmí. De todas las familias de Rubén se contaron 43.730 hombres. Falú tuvo un hijo, Eliab. Eliab tuvo 3 hijos, Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram era parte del grupo de Coré que se rebeló contra Dios y contra Moisés y Aarón. Por esa razón la tierra se abrió y se los tragó. Era un grupo de 250 personas. Todas ellas murieron quemadas, y así el pueblo vio como Dios castiga a los que no lo obedecen. Solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Los grupos familiares que descendían de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jaquín, Será y Saúl. De sus familias se contaron 22.200 hombres. Los grupos familiares que descendían de Gad fueron Sefón, Agí, Suní, Ozni, Eri, Arod y Arelí. De sus familias se contaron 40.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Judá fueron Onán, Selá, Fares y Será. Y Onán murieron en el territorio de Canaán, y por eso no fueron contados. Fares tuvo 2 hijos, Esrón y Amuel. De todas las familias de Judá se contaron 76.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Isaacar fueron Tolá, Pubá, Jasub y Simrón. De todas sus familias se contaron 64.300 hombres. Los grupos familiares que descendían de Zabulón fueron Seret, Elón y Janleel. De todas sus familias se contaron 60.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de José fueron Manasés y Efraín. Manasés tuvo un hijo, Maquir. Maquir tuvo un hijo, Galad. Los grupos familiares de Galán fueron 6: Iezer, Elec, Asriel, Siquem, Semidá y Efer. Efer tuvo un hijo, Zelofaj. Zelofaj no tuvo hijos sino hijas: Magla, Noá, Ogla, Milca y Tirsa. De todas las familias de Manasés se contaron 52.700 hombres. Los grupos familiares que descendían de Efraín fueron Setulá, Bequer y Taam. Los descendientes de Setulá formaron el grupo familiar de Eram. De todas las familias de Efraín se contaron 32.500 hombres. Esto y los de la tribu de Manasés fueron los descendientes de José. Los grupos familiares que descendían de Benjamín fueron Belá, Asbel, Airam, Sufam y Ufam. Belá tuvo 2 hijos, Art y Naamán. De todas las familias de Benjamín se contaron 45.600 hombres. Dan tuvo un hijo, y de sus descendientes se formó un grupo familiar, Suham. De este grupo familiar se contaron 64.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Aser fueron
Imná, Isbi y Bería. Bería tuvo dos hijos, Eber y Malquiel. Aser tuvo una hija llamada Será. De todas las familias de Aser se contaron 53.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Neftalí fueron Hasel, Guní, Geser y Silem. De todas sus familias se contaron 45.400 hombres. Todos los israelitas que se contaron y anotaron fueron 601.730 hombres. ¿Cómo repartir el territorio? Verso 52. Dios volvió a hablar con Moisés y le mandó: ahora repartirá el territorio entre toda la gente que acaban de contar. A las familias más grandes les darás más terrenos, a las familias más pequeñas les darás menos terrenos. Se le debe dar una parcela a cada familia, anotada en la lista. Repartirán el territorio mediante un sorteo entre familias grandes y entre familias pequeñas. Todo se repartirá por orden, de acuerdo a la tribu y a la familia a que pertenezcan. Verso 57. Las familias descendientes de Leví. También contaron a todas las familias que descendían de Leví, quien tuvo 3 hijos, Gersón, Kehat y Merarí. Así se formaron 3 grupos familiares y de estos surgieron otros 5 grupos familiares: Libni, Hebrón, Kehat, Mahli y Musi. Kehat tuvo un hijo, Amram. Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabed. Ella nació cuando Leví todavía estaba en Egipto. Amram y Jocabed tuvieron 2 hijos y una hija, Aarón, Moisés y María. Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abihu, Itamar y Eleazar. Pero Nadab y Abihu murieron por haber prendido el incienso del santuario sin seguir las instrucciones exactas que Dios había dado. El número total de varones descendientes de Leví mayores de un mes fue de 23.000. A ellos no se les contó junto con los demás israelitas porque no se les dio ningún terreno. Esta es la lista de todos los israelitas que contaron Moisés y el sacerdote Eleazar cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. En esta lista no aparece ninguno de los hombres que Moisés y Aarón contaron la primera vez en el desierto de Sinaí. Todos ellos murieron en el desierto como castigo de Dios. Los únicos que quedaron con vida fueron Caleb y Josué. Números capítulo 27. Las hijas de Zelofat. Había en Israel un hombre llamado Zelofat, que era hijo de Efer, nieto de Galad y bisnieto de Maquir. Todos ellos eran de la tribu de Manasés. El hijo de José. Zelofat tenía 5 hijas que se llamaban Malá, Noá, Ogla, Milca y Tirsa. En cierta ocasión ellas fueron a la entrada del santuario para hablar con Moisés, Eleazar, los jefes del pueblo y todos los israelitas, y le dijeron: nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré para rebelarse contra Dios. Sin embargo, también murió en el desierto a causa de sus pecados. Él nunca tuvo un hijo varón, pero no es justo que por eso su nombre sea borrado de la lista de su familia. Es injusto que ahora no nos entreguen sus terrenos. Nosotras les rogamos que nos den un terreno para vivir entre nuestros familiares. Moisés fue a consultar a Dios y Dios le contestó: las hijas de Zelofat tienen razón. Dales el terreno que era de su padre, para que pudieran vivir entre sus familias. Y diles a los israelitas: si un hombre muere sin haber tenido hijos varones, sus propiedades serán de su hija. Si no tiene una hija, entonces esa herencia será de sus propios hermanos.
y si no tiene hermanos, sus propiedades se le darán a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces pasará su herencia a familiar más cercano. Esta es una orden que yo mismo les he dado. Ustedes deben obedecer siempre. Verso 12. Un nuevo líder de Israel. Dios le dijo a Moisés: ni tú ni tu hermano Aarón reconocieron mi grandeza. Ustedes dos me desobedecieron en el desierto de Zin, cuando el pueblo se peleó conmigo y me exigió agua en Meribá. Pero sube al monte Abarim para que veas el territorio que les voy a dar a los israelitas. Sin embargo, morirás sin disfrutar de él, como sucedió con tu hermano Aarón. Y Moisés le respondió: Dios mío, tú eres el que nos da vida a todos. Te pido que les des a los israelitas un líder, que los guíe por donde quiera que vayan. No dejes que tu pueblo ande como un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces Dios le ordenó a Moisés: llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe hacer como jefe de ejército israelita. Ordénales a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. Y Moisés hizo todo esto tal como Dios se lo había mandado. Números capítulo 28. Las ofrendas diarias. Dios le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que en el día que les he señalado deben presentarme las ofrendas de pan y las ofrendas quemadas en mi honor, que lo hagan como a mí me agrada, de la siguiente manera: cada día sacrificarán y quemarán 2 corderos de un año y sin defectos. Uno lo ofrecerán en la mañana y el otro al atardecer. Con cada cordero llevará 1 litro de vino que derramará en el santuario para honrarme, y 2 kilos de la mejor harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Ya en el monte Sinaí les había dicho cómo me agradan estas ofrendas, las ofrendas del sábado. Junto con las ofrendas diarias, cada sábado sacrificarán y quemarán 2 corderos de un año, que no tengan defectos. Cada cordero lo ofrecerán con vino y 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite. La ofrenda de cada mes, verso 11. Además de las ofrendas que me presentan cada día, el primer día de cada mes sacrificarán y quemarán 2 toros, 1 carnero y 7 corderos de un año que no tengan defectos. Con cada toro presentarán 2 litros de vino y 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán 1,5 litros de vino y 4 kilos de harina, y con cada cordero 1 litro de vino y 2 kilos de harina. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Las ofrendas de la Pascua. El día 14 del mes de Aviv de cada año dará comienzo la fiesta de la Pascua en mi honor, y durará 1 semana. El primer día y el último de esta semana no trabajarán, sino que reunirán para adornarme. A partir del segundo día de la fiesta comerán panes sin levadura. Durante los 7 días que dura la fiesta sacrificarán y quemarán en mi honor los toros, 1 carnero y 7 corderos de un año, que no tengan defectos. Además deberán entregarme las ofrendas diarias.
Con cada toro presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan sus ofrendas. Verso 26. Las primicias. El día en que recojan los primeros frutos de sus campos empezarán a celebrar la fiesta de la cosecha. Ese día nadie trabajará, sino que se reunirán para adorarme. Además de las ofrendas diarias, sacrificarán y quemarán en mi honor 2 toros, un carnero y 7 corderos de un año, que no tengan defecto. Con cada toro presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite de oliva. Con el carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Números capítulo 29. La fiesta de las trompetas. El primer día del mes de Etanim nadie en Israel trabajará, sino que se reunirán para adorarme. En ese día tocarán las trompetas y además las ofrendas diarias y mensuales. Los israelitas sacrificarán y quemarán un toro y un carnero y 7 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Con el toro me presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Verso 7. Ofrendas del día de perdón. El día 10 del mes de Etanim nadie comerá ni trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Además de las ofrendas diarias y de las que ofrecen por los pecados, ese día sacrificarán y quemarán un toro, un carnero y 7 corderos de un año que no tengan defectos. Con el toro me presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Verso 12. Ofrendas de la fiesta de las enramadas. El día 15 de ese mismo mes nadie trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Ese día dará comienzo una fiesta en mi honor que durará 7 días. Además de las ofrendas diarias, el primer día de esa semana sacrificarán y quemarán 13 toros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defectos. Con cada toro me presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con cada carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También sacrificarán un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Además de las ofrendas diarias, el segundo día de esa semana sacrificarán y quemarán 12 toros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defectos. Con cada uno de los animales me presentarán las ofrendas de harina amasada con aceite según las cantidades que les indiqué, y el chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Además de las ofrendas diarias del día 3 al 7 de esa semana sacrificarán y quemarán la misma cantidad de animales sin defectos, y con cada uno de ellos me presentarán las ofrendas de harina amasada con aceite según las cantidades que les he indicado. También me presentarán cada día como sacrificio un chivo para que yo, su Dios,
perdone sus pecados. La única diferencia será con los toros. El tercer día me ofrecerán 11 toros, pero el cuarto día me ofrecerán 10, el quinto día 9, el sexto día 8 y el séptimo día 7. Así es como me agradan estas ofrendas. El octavo día nadie en Israel trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Además de las ofrendas diarias, ese día sacrificarán y quemarán un toro y un carnero y 7 corderos de un año que no tengan defectos. Con el toro me presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Todas estas son las ofrendas que los israelitas deben ofrecerme en los días que les he señalado, además de las ofrendas que me hayan prometido y de las que quieran darme por su propia voluntad. Pueden sacrificar y quemar animales, ofrecerme pan y presentarme ofrendas para hacer las paces conmigo. Y Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que Dios le había ordenado. Números capítulo 30. Las promesas de Dios. Moisés le dijo a los jefes de la tribu de Israel: Dios me ordenó que instruya sobre las promesas que se les debe cumplir. Si una joven soltera le hace una promesa a Dios y su padre está de acuerdo con ella, la joven debe cumplirla. Pero si su padre no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no estará obligada a cumplir su promesa y Dios la perdonará. Si una mujer soltera hace una promesa sin pensarlo bien, luego se casa y su esposo está de acuerdo con ella, la mujer deberá cumplirla. Pero si su esposo no está de acuerdo con ella, con lo que ella prometió, entonces ella no estará obligada a cumplir su promesa y Dios la perdonará. La mujer está obligada a cumplir lo que le haya prometido a Dios, aun cuando sea divorciada o cuando sea viuda. Si una mujer casada hace una promesa y su esposo está de acuerdo con ella, la mujer deberá cumplirla. Pero si su esposo no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no tendrá que cumplir su promesa y Dios la perdonará. El esposo siempre tendrá la última palabra con respecto a las promesas que su mujer le haga a Dios. Si el esposo sabe que su mujer ha hecho una promesa y está de acuerdo con ella, la mujer está obligada a cumplirla. Pero si el esposo primero estaba de acuerdo y después de un tiempo le impide a su mujer que cumpla sus promesas, entonces él será culpable delante de Dios. Estas son las instrucciones que Dios le dio a Moisés acerca de las promesas que hacen las mujeres, tanto casadas como solteras. Números capítulo 31. Derrota de Madián. Dios le dijo a Moisés: como los madianitas no quisieron ayudar a los israelitas, debes vengarte de ellos, después de eso morirás. Entonces Moisés le dijo a los israelitas: prepárense para ir a pelear contra Madián. Nos vengaremos de ellos en el nombre de Dios, porque no quisieron ayudarnos. Cada una de las 12 tribus debe enviar a 1000 soldados. Fue así como se formó un ejército de 12,000 soldados. Moisés los mandó a la guerra acompañados de Fines, que era hijo de sacerdote de Eleazar. Fines llevaba los objetos sagrados y la trompeta para dar la señal de ataque. Los israelitas pelearon contra los madianitas
como Dios les había dicho, y los mataron a todos. Entre los hombres que mataron estaban 5 reyes madianitas: Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. También estaban Balaam, hijo de Beor. Como botín de guerra, los soldados israelitas se llevaron a las mujeres y a los niños madianitas, y también sus animales y objetos más valiosos. Además, quemaron todas las ciudades y aldeas madianitas. Todo ese botín se lo entregaron a Moisés, a Eleazar y al pueblo de Israel, que estaban en el valle de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. Cuando Moisés y los que estaban con él vieron que regresaba el ejército israelita, salieron a recibirlo. Pero Moisés se enojó mucho con los jefes del ejército y les dijo: ¿por qué no mataron a las mujeres? Ellas siguieron los malos consejos de Balaam, pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios y adoraran a Baal. Peor, por culpa de ellas, Dios castigó a los israelitas con una terrible enfermedad. Perdónenle la vida a las mujeres que sean vírgenes y quédense con ellas, pero maten de inmediato a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Maten también a todos los niños varones. Los soldados que hayan matado a alguien o que hayan tocado algún cadáver deben quedarse fuera del campamento durante 7 días. Ustedes y la gente que capturaron deben purificarse delante de Dios los días 3º y 7º. Lavarán su ropa y todo lo que esté hecho de madera o de piel de pelo de cabra. Por su parte, Eleazar les dijo a todos los que venían de la guerra: para poder entrar en el campamento deben obedecer las siguientes reglas que Dios les dio a Moisés. Todo lo que ustedes traen debe ser purificado, como los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo que no se queman. Los limpiarán con fuego y agua mezclada con ceniza. Los que sí se queman los limpiarán solo con agua. El día 7º laven su ropa y entonces podrán entrar en el campamento. Dios le ordenó a Moisés: diles a Eleazar y a los jefes del pueblo que te ayuden a contar a las mujeres y al ganado que los soldados trajeron como botín de guerra. Luego dividan tanto a las mujeres como al ganado en dos partes iguales. Una mitad se les dará a los soldados y la otra mitad a los demás israelitas. De la parte que le corresponde a los soldados, sepárame a una de cada 500 mujeres y uno de cada 500 animales, y entregáselos al sacerdote Eleazar como una ofrenda para mí. De la parte que le corresponde al pueblo, sepárame una de cada 50 mujeres y uno de cada 50 animales, y entregáselos a los descendientes de Leví que trabajan en el santuario. Este es el total de mujeres y animales que contaron Moisés y Eleazar: 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 burros y 32,000 mujeres vírgenes. Este botín lo dividieron en 2 partes iguales, una para los soldados y la otra para el pueblo. Esto es lo que dieron a cada parte: 337,500 ovejas y 36,000 bueyes, 30,500 burros y 16,000 mujeres. De la parte que les correspondió a los soldados, Moisés le dio al sacerdote Eleazar como ofrenda para Dios lo siguiente: 675 ovejas, 72 bueyes y 61 burros,
y 32 mujeres. De cada 50 mujeres Moisés les entregó una a los descendientes de Leví, tal y como Dios se los había mandado. También les entregó uno de cada 50 animales. Verso 38. Verso 48. La ofrenda de los soldados. Los jefes del ejército que habían ido a la guerra le dijeron a Moisés: acabamos de contar a los israelitas que fueron a la guerra, y ninguno murió. Por eso traemos una ofrenda a Dios para que perdone nuestros pecados. Aquí están todos los objetos de oro que encontramos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y otros adornos. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todas las joyas de oro que les dieron los jefes del ejército. Cada soldado dio una parte de lo que le había quitado a sus enemigos. Todas las joyas pesaron 184 kilos. Moisés y Eleazar las llevaron al santuario como recuerdo de todo lo que Dios había hecho en favor de los israelitas.